Este es el verdadero evangelio en el cual Pablo nos dejó claro que sería necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Este es el verdadero evangelio en el cual el Señor dijo a aquellos 12 que los pondría como ovejas en medio de lobos. Este es el verdadero evangelio, el cual trae enemistad, porque no vino a traer paz, el Señor vino a traer espada. Este es el verdadero evangelio que pone enemistad entre la madre y los hijos, entre los familiares. Eso dicen las Escrituras. Y precisamente hoy seguiremos hablando acerca de mayores características del verdadero evangelio que proviene de Cristo. Pero antes de hacerlo, es necesario que nos pongamos en las manos de nuestro Señor, que le roguemos, que le supliquemos, que nos pongamos en su presencia, que sea Él y no la boca de este hombre la que hable en esta mañana. Que sea su Espíritu el que nos guíe. Esa fue su promesa. Hermanos, el Señor no nos abandonó. El Señor dijo que no nos dejaría solos. Que su Espíritu estaría no solamente con nosotros, sino en nosotros. Que el Señor dejaría a ese bendito Consolador. Y hoy nuevamente, ajustándome a esa promesa, yo le suplico al Señor que sea su Espíritu el que tome el control en esta mañana de toda palabra, absolutamente de toda palabra que habrá de darse, y que al mismo tiempo también tome control de todos aquellos oídos que están presentes el día de hoy aquí, de cada corazón. Vamos a orar juntos, hermanos. Amado Señor, te doy gracias, Padre bueno. Tú sabes que me he conmovido hasta lo profundo este fin de semana. Pensando, Señor, en que probablemente en ocasiones estamos viviendo un evangelio adulterado, un evangelio que es muy plácido para nosotros, mientras otros realmente están cumpliendo el mandato que tú has dejado. Mas yo sé, Señor, que tú dispones a cada uno de tus obreros en el lugar, en el momento y en el tiempo justo para seguir haciendo tu voz audible, para llamar a tus ovejas, para que ellas que te conocen, Señor, escuchen tu voz y no puedan hacer otra cosa, incluso resistirse, no lo puedan hacer, sino seguirte porque tú, Señor, las has comprado y a ti, Señor, te pertenecen. Mira, Señor, que yo no puedo llamar a ninguno de ellos que son mis ovejas, Señor, porque soy un simple pastor que con orgullo cumple el mandato de llevarlas a los pastos frescos, al alimento que es bueno y que es agradable y que además da vida, y no solamente terrenal, sino vida en abundancia. Amado Señor, como cada domingo, yo te suplico que no traigas nueva revelación, porque yo sé que todo se encuentra ya escrito. Que en ninguno de nosotros surja un nuevo evangelio, porque bajo lo que hemos estudiado de tu palabra, tendremos que llamarle maldito, sea anatema. Hoy te ruego, Señor, no que haya una predicación espectacular, no, Señor, yo te pido que haya una predicación fiel. Es por ello te ruego, Señor, que tomes control de mis labios, que tomes control de mis pensamientos, que tomes control, Señor, aún de mi necio y engañoso corazón. Y que si ha de predicarse tu palabra, que se haga con fidelidad por medio de tu Espíritu.
Pues por fe estamos totalmente certeros que no solamente estaremos predicando delante de ti, sino por medio de ti. Amado Señor, guarda a cada uno de los obreros que alrededor de este mundo siguen cumpliendo tu mandato. Guarda, Señor, sus vidas, y aun cuando hayan pedido ser zarandeados como a trigo, amado Señor, al igual que con Pedro, sigue rogando y pone en nuestro corazón que sigamos rogando que su fe no decaiga. Toma control, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos a través, no de nuestros méritos, sino a través de los méritos y el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Así como estamos de pie, por favor, vamos a las Escrituras. La semana antepasada expusimos el libro de Gálatas capítulo 1 y nos quedamos hasta el versículo 10. ¿Por qué la semana antepasada? Bueno, porque la semana pasada predicamos el libro de Efesios durante el reconocimiento público de un nuevo matrimonio en la iglesia. Y el día de hoy, dando continuidad a la exposición cronológica de Gálatas, estaremos leyendo del versículo 11 al versículo 24, aunque solamente el día de hoy expondremos una tercera parte. Dice el libro de Gálatas, capítulo número 1, versículo 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo, dice el apóstol Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, dice el apóstol Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24, importante. Y glorificaban a Dios en mí. Esta es palabra de nuestro amado Señor. Tomen sus asientos, por favor. El día de hoy el título que hemos puesto a esta primera parte, bueno, en realidad serán 3 partes y más adelante lo voy a comentar, pero esta serie de 3 predicaciones promedio de este texto bíblico, que es algo extenso, la hemos titulado El que antes nos seguía, ahora predica el evangelio. ¡Wow! ¡Qué cosa tan formidable! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Porque aquí entre nosotros yo he escuchado hablar de libros que si los llevas al pie de la letra cambiarán tu régimen alimenticio y por tanto cambiarán tu estado físico.
He escuchado también acerca de libros que si tú los sigues al pie de la letra, cambiarán tu manera y tu perspectiva de ver tu día a día, porque ahora serás poderoso y grandioso. He escuchado también hablar acerca de libros que si tú los sigues tal cual como el autor los ha diseñado, te llevarán a cambiar hábitos, te llevarán a cambiar conductas, te llevarán a cambiar muchas cosas, pero hasta el día de hoy solamente he escuchado acerca de un libro, y no solamente lo he escuchado, sino que he experimentado en carne propia este libro, que no es capaz de cambiar sino aquello que nadie puede cambiar, y es el corazón malévolo del hombre. El fundamento de Dios, la sana doctrina, el verdadero evangelio, que hoy tanto se promulga en diferentes iglesias. Es complicado identificar dónde en verdad se lleva una sana doctrina. En palabras genéricas, es complicado para quienes son perezosos de escudriñar las Escrituras. Es complicado para aquellos que se conforman con cualquier viento de doctrina, y es complicado identificar a una iglesia de sana doctrina cuando realmente te alimentas como lo hace un loro, solamente de lo que escucha. Y entonces entrarás a la misma posición que un loro, a repetir cosas que no comprendes, que no entiendes, que no tienen un sustento y que no tienen un fundamento como tal. Simplemente a alguien se le ocurrió, y entonces terminamos teniendo iglesias de sana doctrina que tienen un montón de prácticas que son antibíblicas al grado de llamarlas doctrinas de demonios y doctrinas malditas. No porque a mí se me haya ocurrido los conceptos, sino porque escrito está. En este sentido, hablar acerca de la sana doctrina, hay una manera sumamente sencilla de poder identificar dónde la puedes encontrar. Y la única manera es conociendo a detalle y amando el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. De otra manera no podrás hacerlo, y le llamarás sana doctrina a cualquier tontería. Podemos salir de este lugar e ir a cualquier lugar cercano aquí, y preguntarás, ¿cómo es la doctrina aquí? Aquí es la sana doctrina. Bueno, también puedes ir a las redes sociales. Y hay unos bufones en la zona oriente de la ciudad que montan espectáculos con luces, con música. Ves a la gente brincar y ellos dicen, esta es la sana doctrina. Del mismo lado oriente de la ciudad tenemos a Adal Ramones predicando detrás de un púlpito. Un hombre chavorruco que detrás del púlpito es capaz y predicando la palabra de decir malas palabras y está en onda. Y él asegurará que tiene la sana doctrina. Y todos dirán amén, amén. Bueno, vamos a la zona este de la ciudad y encontrarás un montón de iglesias donde se hacen un montón de actividades. Y ellos asegurarán que en verdad tienen la verdadera doctrina. A lo cual todos responderán amén, gloria a Dios. ¿Qué importancia tiene en verdad seguir un verdadero evangelio? Hermanos, el primer segmento de Gálatas es sumamente contundente y va a la yugular. Si incluso algún ángel de los cielos o uno de nosotros, diciendo Pablo que tenía toda la autoridad y el respaldo, las insignias y las evidencias de llevar un evangelio totalmente sacrificial, si incluso alguno de los ángeles de los cielos o alguno de nosotros os predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. ¿Qué sucederá aún con los oyentes que se conforman con esa doctrina, con ese falso evangelio? De la misma manera, no solamente el Señor está en contra de los que cometen las faltas, sino los que se congracían con los que las cometen. Es por eso, hermanos, que el día de hoy, más que predicación, iremos a hacer un análisis sumamente contextual,
para poder entender que el verdadero evangelio de Jesucristo, el que proviene de Jesucristo, nada tiene que ver con muchas de las cosas que hoy se practican en nuestras vidas cotidianas. En este sentido, a lo largo, no lo sé si de 2 o de 3 predicaciones, estaremos escudriñando el texto que hoy se ha leído y estaremos yendo con 3 subtítulos o 3 características del verdadero evangelio. Estaremos exponiendo una primer característica en la cual diremos que un verdadero evangelio es aquel que proviene de Jesucristo y no proviene de los hombres. Vuelvo a repetir, el primer segmento que estaremos analizando o el primer segmento que estaremos escudriñando es la característica de que un verdadero evangelio proviene de Jesucristo y no de los hombres. Una vez que hayamos concluido con ese segmento, que no será el día de hoy, entraremos a un segundo subtítulo, el cual es una segunda característica del verdadero evangelio. Y entonces diremos que el verdadero evangelio es aquel que elige a algunos y lo hace por misericordia. Vuelvo a repetir, la segunda característica del verdadero evangelio es que elige a algunos y lo hace por misericordia. Bajo ese segundo segmento, tiraremos todos tus castillos baratos donde piensas que el Señor te escogió porque eres muy bueno para algún instrumento musical, que te escogió porque serías muy bueno con tu labia, la cual convence, que el Señor te escogió. No, hermano, hoy que veremos un poco de la vida de Pablo, veremos que el Señor no escoge a los buenos, Él vino porque no hay, eso dice Romanos. Él viene por la basura, Él viene por la escoria, Él viene por los enfermos y los elige por el puro beneplácito de su voluntad. No hay ninguna otra razón, no hay ninguna otra característica. No traigas otro evangelio, ni en tu mente, ni en tu corazón, porque ay de aquel que predique otro evangelio. Finalmente, a lo largo de esta serie de predicaciones, en base a este último segmento de Gálatas 1, estaremos llegando a una tercera característica. El verdadero evangelio transforma al hombre y lo hace para la gloria de Dios. El verdadero evangelio, la sana doctrina, sí o sí, hermanos, sí o sí, transforma al hombre y no lo hace para su gloria, lo hace para la gloria de Dios. Es por tanto que, adelantándome un poco a eso, en esta iglesia no nos importa un solo gramo tu testimonio. Para mí no es benéfico que pases y digas tu testimonio, porque la gloria no es para ti. Porque si la conversión fuera a través de tu testimonio, creo que todos estaríamos yendo derecho al infierno por tu testimonio. Porque somos pecaminosos. Porque la perfección a nuestras vidas aún no ha llegado. Ciertamente el Señor ha comenzado, pero Él perfeccionará y esto será hasta el día en que Él regrese, no antes. Así es que tenemos que el día de hoy centrarnos en que mayormente, más que predicación, será un segmento de enseñanza nuevamente contextual. Y todavía el día de ayer estaba peleando un poco en saber si lo haría de esta manera o no, pero creo que es necesario. Por tanto, el día de hoy vamos a leer demasiado y estaremos tratando de traer un poco del contexto de lo que se está leyendo en el libro de Gálatas y nos estaremos apoyando mayormente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, yo te recomendaría que pusieras un apartado en el capítulo de Gálatas 1 y otro apartado por ahí de los capítulos 6, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 de Hechos de los Apóstoles, porque iremos de manera continua allá. Primer apartado, o primer característica del verdadero evangelio, de la sana doctrina. El verdadero evangelio es un evangelio, y tomando y parafraseando Gálatas 1, no es que haya otros evangelios,
sino que hay algunos entre nosotros que, queriendo incomodar, han pervertido el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Jesucristo proviene de Jesucristo y no de los hombres. Pablo comienza diciendo en el versículo número 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! Para aquellos que son muy esotéricos y que quisieran ver aquí, bueno, ¿cómo es que lo recibió y se prendió? El día de hoy no voy a alimentar tu anhelo de fantasía. El día de hoy, lamentablemente, como lo hacemos siempre, diremos lo que escrito está y no pondremos más ni pondremos menos. Pero bajo este contexto, ¿por qué Pablo está mencionando esto? ¿Por qué Pablo les está diciendo que su evangelio, el que está anunciando y el que ha anunciado, es conforme a Cristo porque de él mismo lo recibió? No lo recibió de alguien más. No vino Juan Pérez, no vino Chuchita Díaz y le dio el evangelio. No. Pablo está diciendo, y más adelante asegurará que no está mintiendo, que él mismo lo recibió de las manos de Jesucristo. Un evangelio directo, un evangelio sin intermediarios, un evangelio para complementar al 12avo de aquel grupo que seguiría extendiendo el reino. Pero si nosotros tenemos en cuenta el contexto, lo que estamos, si nos pudiéramos trasladar a ese momento histórico, Pablo está debatiendo con aquellos hombres perversos llamados judaizantes, los cuales están resurgiendo fuertemente hoy en nuestros días. Shalom, Abamasía, Abamashaya, y Rambo salta la rama seca y saca la bazuca, y cosas tan tontas como esas. Pero en ese sentido, Pablo está haciendo una defensa, y no una defensa de su propio evangelio. Pablo está defendiendo a capa y espada el evangelio de Cristo que se le ha concedido para poderlo llevar a los gentiles y que las ovejas del Señor sigan siendo llamadas delante de su Señor. Por tanto, lo que está haciendo Pablo es demostrar o tratando de demostrar que el evangelio que está proclamando es el único de ser llamado evangelio como tal, las buenas nuevas, puesto que es de origen divino y no es de origen de palabras de hombre. Algo interesante es que las personas con las que está conversando debieron de haber sido conocidos y hermanos que conocían la trayectoria de Pablo. Haber vivido en la cristiandad en el tiempo de Pablo y no saber de Pablo es no haber estado en la cristiandad. Él era el que los perseguía. Él era el que consentía en que fueran muertos a pedradas, lapidados. ¿Quién no conocería a ese malvado? Sin embargo, Pablo con amor, aún con amor, después de haber iniciado una carta con asombro de vergüenza porque tan pronto se habían alejado de aquel que los había llamado a salvación, Pablo les dice: mas os hago saber, como si ellos no lo supieran. Por si lo han olvidado, lo vuelvo a recordar, hermanos, se los hago saber nuevamente. Y Pablo comenzará un segmento de dotación de evidencias para reforzar lo que ellos ya sabían, como si no lo supiesen. Es decir, ya lo sabían, pero tanto se habían descuidado que ahora estaban siguiendo otro evangelio. Pablo tiene que reforzar y recordarles cómo es que sucedieron las cosas. Pero por si esto fuera poco, Pablo aún extiende misericordia en el inicio de esta carta, pues siendo hombres y tal vez mujeres que estaban siguiendo otro evangelio, ya no el de Jesucristo, estaban siguiendo un evangelio adulterado en el cual el judaísmo les exigía ya no solamente la salvación por Cristo, la salvación por Cristo es ineficiente, tienes que hacer otras cosas más. ¿Cómo hubiéramos catalogado nosotros a esos hombres? Conociéndonos como tal vez en ocasiones somos, tal vez les hubiéramos dicho: malditos, lárguense de aquí, ustedes apóstatas de la fe.
En el corazón y en el pensamiento de Pablo, tiernamente aún los llama hermanos. Mas os hago saber, hermanos, cuando nosotros vivimos en la comunidad eclesiástica de un grupo de creyentes, tendremos hermanos que caen en ocasión de pecar. Y no por eso los vamos a tratar como el peor de los enfermos contagiosos. Durante la trayectoria de tu vida como creyente hay una alta probabilidad de que tengas un tropiezo, y eso no será meritorio para que te quitemos la piel mientras aún estás vivo. El mismo libro de Gálatas más adelante, con esa misericordia nos dirá: si alguno de sus hermanos ha caído, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es en este sentido que Pablo nos deja ver tiernamente cómo es que hay una alta probabilidad de que todavía se pueda hacer algo con ellos. Han sido engañados, muy probablemente en su debilidad, han sido engañados y están siguiendo lo que aquellos judíos les daban como enseñanza. Mas Pablo todavía los considera dentro del grupo de aquellos que han sido llamados por misericordia. Tiernamente les llama hermanos. A pesar de su desviación, Pablo los considera como parte de la familia espiritual, con una esperanza no escrita de que ellos procedan al arrepentimiento y de que vuelvan a ser restaurados para caminar sobre el evangelio verdadero de Jesucristo. Con la esperanza de que vuelvan al evangelio anunciado por medio de Pablo, y el cual recibió no por enseñanza humana, sino de manera divina. Lo que Pablo está dando a entender es que, a diferencia de probablemente gran parte de los nuevos creyentes de aquel entonces, Pablo, inciso A, no lo recibió por tradición. Pablo era judío. Inciso B, Pablo no lo recibió por la enseñanza de un padre a un hijo. Inciso C, probablemente Pablo no lo recibió como se hace en la enseñanza usual, de un maestro a un discípulo. Pablo está dejando claridad de que si no lo recibió por enseñanza o por método humano, Pablo lo recibió sí por revelación de Jesucristo. Muy seguramente el texto bíblico que vamos a leer a continuación, muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, muchos de ustedes ya lo pueden recitar, pero ¿sabes qué? Tenemos que tener amor de nuestros hermanos que recién van comenzando. Y tenemos que ir a la fuente que sustenta que Pablo recibió realmente un evangelio por medio de Cristo y no por medio de los hombres. ¿Dónde encontramos la evidencia escritural de que así sucedió? Nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, versículo 6. Y hago un pequeño paréntesis, lo vas a encontrar dos veces más en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una de ellas será Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 1 al 19. Y otra más, si no mal recuerdo, será en Hechos capítulo 26. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo Pablo relata lo que sucedió años antes en lo que se narra en Hechos 9. Ahora lo narra tiempo después en Hechos 22, 6. Dicen las Escrituras, Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, pero aconteciendo que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy
Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nosotros entendemos por medio de la historia que una vez que se cae de su caballo, ¿por qué nadie dice nada? Aquí no menciona ningún caballo. Pero históricamente y tradicionalmente dicen que se cayó de un caballo. Yo no veo el caballo por ningún... Bueno, cosas tan pequeñas como estas nos llevan a otro evangelio. De pequeñas cosas en pequeñas cosas, pero ¿qué es lo que sucede con esta historia? Esto sucedió tiempo atrás en referencia al contexto histórico de Gálatas. Y vemos cómo es que ciertamente el llamado no vino porque Pablo estuviera buscando conocer a Dios. No sucedió así. No sucedió porque un día Pablo decidió entregarle su corazón. No, hermanos, y es que realmente, bíblicamente, yo no encuentro muchas cosas que hoy se practican en algunas iglesias y que benéfica o lamentablemente en algún tiempo también practicamos. Veo a un Pedro al cual se le dice, deja tu barca y sígueme. Y le siguió. Veo a un Mateo al cual estaba sentado a la mesa de los tributos públicos, pasa Jesucristo y le dice, deja todo eso y sígueme. Y le sigue. Lo que estoy viendo aquí es exactamente lo mismo. Cuando el Señor llama y cuando el Señor hace un llamado, no puede haber un corazón que se resista, no lo puede haber. Y en este sentido, es por la misericordia del Señor. ¿Algunas veces te has preguntado, y creo que lo has hecho y muchas veces lo hemos repetido, alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué a mí? Siendo un hijo de una familia de 7 u 8 hijos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ninguno de los demás? Siendo integrante de una familia de aproximadamente 70 u 80 nietos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ninguno de los demás? Y empieza la soberbia humana. Es que el Señor vio algo especial en mí. Sí, vio una vida totalmente asquerosa y repugnante que tenía que ser limpiada. Fuera de ahí no hay nada especial. Nada. ¿Por qué puedo atreverme a decir esto, hermano? Bueno, es que el día de hoy no estaremos hablando de alguno de nosotros cristiano tibios. No, hermano. El día de hoy estaremos hablando de un hombre que en verdad traía en su cuerpo, en su propio cuerpo, las marcas, evidencias de vivir una vida consagrada a Cristo. El día de hoy no estaremos hablando de Juan Pérez, el cual su testimonio fue al cielo. No. El día de hoy estaremos hablando de un hombre que en verdad vivió la cristiandad, el evangelio hasta las últimas consecuencias, hasta su propia reputación. Y estaremos hablando precisamente de un hombre que en memoria trae a consideración que antes de su llamado era muy diferente. Era muy diferente. Es por eso que en el versículo 13 de nuestro texto
base, que es Gálatas, Pablo trae a remembranza su historia pasada. Y es entonces que dice, porque ya habéis oído, es decir, no es ajeno para ustedes, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, por si fuera poco, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Nuevamente creo que es interesante ver dónde se encuentra el sustento de esto. Porque en ocasiones el hecho de no conocer el antes y ahora ver el después, decimos, eres un hipócrita de esos que se reúnen los domingos. Pues sí, hay cabida para otro más, véngase. Pero Dios en su misericordia no necesita que expresemos nuestros testimonios. La gente que nos conoció en otro tiempo, al igual que Pablo, en el sentido de que habían oído hablar acerca de nuestra conducta, podrán corroborar que solamente el verdadero evangelio hace cambios drásticos en el corazón, en el pensamiento y en tu vida. Voy a parafrasear un poco acerca de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, para poder comprender la crueldad de la conducta, del celo en el Señor de ese llamado Saulo, para que en realidad comprendas que si en verdad el Señor nos llamara por su voluntad en base a nuestras conductas, Pablo no debió de haber sido llamado. Pablo no debió de haber sido llamado. Si fuera por nuestras aptitudes, por nuestro buen corazón y por nuestra disposición, te aseguro que Pablo no debió de haber sido llamado. En el libro de Hechos de los Apóstoles, parafraseando en el capítulo número 6, te lo dejo de tarea que lo leas completo, pero encontrarás una historia que probablemente conoces de manera genérica. La historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, comienza a narrarnos que en aquel tiempo, por cuanto crecía en gran manera el grupo de los discípulos, y por cuanto ya no solamente eran judíos, sino también griegos, comenzó a haber murmuración por parte de los creyentes griegos. Sí, así como lo escuchó. Comenzó a haber murmuración, un pecado flagrante. Comenzó a haber murmuración de los griegos sobre los hebreos. ¿Cuál era esta murmuración? Los creyentes griegos de aquel entonces murmuraban entre sí. Claro, como nuestras viudas griegas no son hebreas. Claro, por eso las descuidan. ¿Ya viste? De seguro tienen preferencias porque le sirven primero a los de los griegos, a los de los hebreos, luego a los de los griegos. Para poder comprender un poco, empezaron a murmurar porque desde su perspectiva, sus viudas eran desatendidas al momento de la distribución diaria. Recordemos que era un grupo que tenían todo en común: sus pertenencias, sus tierras, su fe, su bautismo, su credo. Es entonces que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles se nos narra que se juntan los 12, es decir, los 11 más el 12avo que habían escogido ellos por voluntad humana. Y dijeron entre sí: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para andar sirviendo mesas. Luego entonces reunieron a todo el pueblo de creyentes, a toda la membresía, a toda la iglesia, y dieron una ordenanza: busquen de entre ustedes a 7 varones. ¿A cualquiera? No,
No es a cualquiera, hermano. Y aquí, paréntesis, la importancia de identificar diáconos con características bíblicas. Buscad a 7 varones, característica número 1, de buen testimonio, de buen testimonio. Oiga, pastor, pero yo he escuchado actualmente que yo puedo ser creyente y ver predicaciones en mi casa, echándome un gansito y no pertenecer a ningún lado. Pues entonces dime, ¿a quién llamaron? Lo que nos está dando entendimiento es de que había una comunidad, las cuales convivían, se conocían. Nos está hablando de un grupo al cual podemos referir miembros de un mismo cuerpo. ¿Cómo puedes identificar a alguien que no conoces? Regresamos nuevamente al parafraseo del capítulo número 6. Buscad a 7 varones, característica número 1, de buen testimonio. Si en este momento realmente tuviéramos una comunión como hermanos durante la semana, pudiéramos saber quién de nosotros realmente tiene buen testimonio y quién no lo tiene. Fácilmente pudiéramos decir, desechado, medio, pero no era la única característica. 7 varones de buen testimonio. Segunda característica, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo identificar a un varón que es de buen testimonio y que es lleno del Espíritu Santo? Más adelante, en el capítulo 6 de Gálatas, si no mal recuerdo es 6 o 5, hablaremos acerca de las características, las 9 características que componen el fruto del Espíritu Santo. Bueno, un varón que es lleno del Espíritu debe de tener ese fruto. Si no, es incompetente. No puede formar parte al menos de estos elegidos que se están narrando en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Pero no solamente eso, sino tercer característica. Puede tener buen testimonio, puede estar lleno del Espíritu Santo, pero además la tercera característica tiene que estar lleno de sabiduría. Ser sabio. Saber cuándo hablar, saber cuándo refrenarse, saber cómo obrar, saber cómo no obrar. Y todas estas características, ¿para qué? Para subirlos al púlpito, para que sean pastores. No, para que sirvan las mesas. Para que sirvan a los demás. En el versículo 8 de ese capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, se dice que dentro de estos 7 varones se eligió a uno llamado Esteban. ¿Quién es este buen Esteban? El versículo 8 de ese capítulo 6 nos dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente había sido alguien identificado, que tenía buen testimonio, que estaba lleno del Espíritu de Dios y que tenía sabiduría, sino que realmente estaba lleno de gracia y de poder. Y se traducía en señales y prodigios delante del pueblo. Versículo 9 y 10 nos dice que, como suele suceder, algunos de otras sinagogas, algunos envidiosillos ahí, que seguramente llevaban vidas no tan buenas, empezaron a disputar con Esteban y no podían resistir su sabiduría. Y no podían resistir el espíritu con que hablaba. Así es que en el versículo 11 se nos menciona que comenzaron a sobornar a algunos hombres para acusarle de blasfemo a través de mentiras. En el libro de Hechos de los Apóstoles, un capítulo después, capítulo número 7, vemos que cómo a través de todas estas mentiras logran que Esteban sea apresado y se ha llevado delante del sumo sacerdote para ser juzgado. Este sumo sacerdote le empieza a preguntar acerca de todo aquello de lo cual se le acusa y le pregunta directamente: Esteban, ¿esto es así? Esteban, lejos de decir, no, es que eso es mentira, Esteban no le importó su reputación, le importaba la reputación de Cristo. Le importaba el verdadero evangelio.
Esteban no estaba abogando porque, ay, ¿qué van a decir de mí? No. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. En ese momento específico, Esteban estaba abogando por la reputación del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo y no el de los hombres. Es por eso que Esteban comienza, lejos de defenderse, comienza a hablar acerca de cómo durante la historia, como una nación escogida de Dios, la misericordia de Dios fue tan grande desde el comienzo, desde el hecho mismo de elegir a un hombre llamado Abraham y sacarlo de Ur de los Caldeos de la nada, con un propósito grande de instaurar una nación de la cual no se podría contar, así como no se pueden contar las arenas del mar. Cómo la misericordia de Dios a través de toda la historia de la nación de Israel llegó hasta el grado de Salomón, en el cual Salomón instituye un templo fastuoso, aún a sabiendas de que Dios no habita en un templo hecho con manos de hombres. Sin embargo, durante toda esa misericordia de cada uno de los elegidos de Dios, ¿cuál fue la conducta de esos elegidos? El punto a donde llega Esteban, si pudiéramos resumir todo ese capítulo 7, es que delante de tanta misericordia por parte de Dios, delante de tanta misericordia histórica por parte de Dios para ellos, ellos fueron totalmente malvados. Y respondieron no con benevolencia ni con gracia a Dios. Respondieron con desobediencia, respondieron con características que no pertenecen a Dios sino a Satanás. Respondieron siendo malagradecidos. La historia no es muy diferente. Tal pareciera que la historia no es muy diferente. En el capítulo número 7, versículo 51. En el capítulo número 7, versículo 51, Esteban dice estas palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Un hombre que en su celo judío era capaz de permanecer inerte siendo joven, viendo cómo era despedazado un hombre más, con sus ropas a sus pies y no omitiendo resistencia. Más adelante Pablo dirá: yo consentí en su muerte. Yo consentí en su muerte. Si esto no llegó a los oídos de los creyentes, es porque no eran creyentes. Este hombre estuvo de acuerdo, no puso objeción, y no solo eso, sino a continuación, Hechos de los Apóstoles 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Pablo, el Señor te escogió porque ibas a ser muy bueno. No, Pablo. De la misma manera te lo puedo decir a ti. ¿Por qué te escogió Dios? Yo no lo entiendo.
¿Por qué me escogió a mí? No lo comprendo y creo que jamás lo comprenderé, porque es únicamente conforme al beneplácito de su voluntad y conforme a sus propósitos. No hay otra razón. No la hay, no la vas a encontrar jamás. Saulo, este hombre ciertamente tenía un celo aventajado y extremo en la tradición de sus padres. En otro segmento escritural nos dirá que él era judío de judíos, defendiéndose. Dice, ¿quién es judío? ¿Quién es más judío que yo? Yo fui instruido a los pies del mejor rabí de aquellos tiempos, de Gamaliel. Tenemos a un hombre que en la inteligencia humana sobrepasaba y aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Siendo un joven, ese celo lo había llevado a ser parte del Sanedrín, la institución de solamente 60 hombres que eran vistos bajo escrutinio detallado de realmente ser merecedores de ser parte de esa representatividad judía. Pero aún con tanto conocimiento y aún con tanta sabiduría humana, él era capaz de gozarse en la muerte y en la vejación de todos aquellos que seguían a aquel tal Jesucristo. ¿Hasta dónde llegaba el celo por su religión? Hasta el hecho de seguir mandatos humanos por una religión judía. Porque al pueblo hebreo ya no le bastó la Torá. Ya no le bastaron esos 5 libros que el Señor había provisto. Profesando ser sabios, comenzaron a hacerse necios y necios, porque desde el principio ellos no vieron la gracia de Dios como eso que pudiera bastarles, no, ellos querían aportar, ellos querían sumar, ellos querían ser partícipes de la gracia de Dios. Y como la Torá es tan compleja, ayudémosle a los escritos de Dios. Ahora hagamos un libro de recopilación de las enseñanzas rabínicas hasta el grado a llegar a 6 tomos. Ya no la Torá, ahora vámonos con la Mishnah y ahora vámonos con otros libros, porque son más sabios nuestros rabís que el mismo Dios. ¿Te das cuenta que caer en el rubro de un falso evangelio es tan sencillo cuando realmente somos perezosos en cuanto al seguimiento de las Escrituras, cuando nos conformamos a lo que los demás digan? Y es que todo el mundo lo hace. Pues el celo que estaba viviendo Pablo no era un celo conforme al fundamento de Dios, era un celo en base a una religión llena de mandatos humanos que se habían torcido y que habían torcido inescrupulosamente los mandatos de Dios. Ahora le llamábamos judaísmo. Totalmente un evangelio que caía dentro de los parámetros de un evangelio diferente, al cual era catalogado posteriormente por el mismo Pablo como un evangelio que traería condenación. Pues estos hombres empezaron a añadir requisitos, ceremonias, parámetros, por cierto, del Antiguo Testamento como prerequisitos previos y necesarios para la salvación. Entonces, ¿qué sucedió? Es que nosotros le conocíamos como Saulo, ese era su nombre en el hebreo. Era nuestro amigo, convivíamos juntos en el Sanedrín. ¿Qué te pasó, Pablo? ¿Qué te pasó, Saulo? ¿Qué te pasó, Saulo? ¿Qué acaso has perdido tu celo por el Señor? Cuando antes eras capaz de entrar casa por casa y traerlos del cabello para poderlos encarcelar. ¿Qué te pasó, Saulo?
Y en ese sentido, si nos pudiéramos preguntar, ¿qué pasó con aquel, el cual su nombre en hebreo, Saulo, se traducía como pedido por Dios? Pues realmente Saulo identifica que desde el vientre de su madre, su nombre tendría realmente consideración en cuanto al propósito que Dios tenía con él. Saulo del hebreo, elegido o pedido por Dios. Había llegado su momento. Toda la resistencia sería vana, porque esas cuerdas de amor no podrían ser rotas por ningún egocentrismo. Por un tiempo había estado envuelto en el falso evangelio, aún sin saberlo, había seguido las falsas buenas nuevas, un mensaje basado en méritos humanos como medio de salvación, y que al mismo tiempo lo único que lograba era lo contrario, hacer hombres cada vez más desagradables ante los ojos de Dios. Una religión que lejos de transformar el corazón, sí lo transformaba, y transformaba un corazón de piedra, tal vez ahora en un corazón de titanio, en un corazón de acero totalmente impenetrable, lo más desagradable delante de los ojos de Dios. Una religión que lejos de acercarlos a Dios, nos alejaba tanto más. Porque ciertamente de labios le buscaban, mas su corazón estaba totalmente alejado. ¿A qué grado esta religión falsa, este evangelio falso, este falso evangelio los llevaba a estar alejados del Señor, al grado de que Jesús lo expresaría a través de las Escrituras y catalogando a los escribas y fariseos no con palabras hermosas? Si esto hubiera sido el verdadero evangelio, de verdad hubiera transformado vidas, transformado corazones y realmente hubiera trastocado aquella región, hablando acerca del judaísmo, pero no fue así. Nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo número 23 versículo 1. Mateo capítulo número 23 versículo 1. Escuchemos cómo Jesucristo definió a los líderes de la religión que Pablo seguía, siendo aún Saulo. Mateo capítulo 23 versículo 1, un texto muy largo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Traducción: porque una cosa es lo que dicen, y bien lo dicen, porque está fundamentado bajo la cátedra de Moisés, proviene del mismo Dios. Mas lo que hacen, no lo hagas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro, rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y vuelve a la carga Jesucristo, versículo 13, más ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el injusto, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Au! ¡Qué Jesucristo tan malvado! ¿Por qué nos habla así? Si nosotros trajéramos un poco de la enseñanza hasta el día de hoy, el hecho de que en este lugar se predique sana doctrina, entonces por eso todos nosotros somos seguidores de un evangelio de sana doctrina, la respuesta es que absolutamente no. Escrituralmente tenemos el entendimiento de que habrá trigo, habrá cizaña. Son muy parecidos, al grado de que el labrador no los identifica uno del otro, sino hasta que llega el momento de la siega. No es hasta en el momento en que llega el momento en que da su fruto cada una de ellas que puede identificar quién es tóxico y quién realmente es propicio para el desarrollo humano. ¿Acaso en las Escrituras no encontramos que así como Satanás es el padre de mentira, así también sus hijos se vestirán como ángeles de luz y estarán en medio de nosotros? El hecho de que se predique en este lugar sana doctrina no quiere decir que todos los que estamos aquí sentados el día de hoy, no quiere decir que todos los que traen su trayectoria de 15, 20, 25 años de cristiandad en un falso evangelio sean hijos.
¿En dónde estriba? ¿En dónde estriba la característica del verdadero evangelio? Hermano, si esto todavía no ha entrado a tu cabeza, de verdad, no sé cómo hacerlo, pero la escritura es clara: por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos. Por sus frutos los vas a conocer. En ocasiones es doloroso, sí es doloroso. Si es doloroso abrazarte, si es doloroso incluirte, si es doloroso darlo todo por ti, y que al final de algunos años nos demos cuenta que aun cuando profesabas ser hijo, nunca dejaste de ser bastardo. ¿Cómo conoceremos entonces el verdadero evangelio? Este hombre que anteriormente era llamado en el hebreo Saulo, como el escogido de Dios, después de la elección de un Cristo y no de su propia elección, ahora le conoceríamos curiosamente como Pablo, el cual se traduce como el menor. Ya no eres el judío de judíos, ya no eres el que podías de todas y todas, ya no eres el que tenía el poderío en sus manos, el que podía solicitar cartas para ir a traer a esos malvados cristianos. No, ahora eres el menor. Ya no eres más Saulo. Ahora serás Pablo. ¿Qué pasó con él? Fue a algún lugar y le lavaron el cerebro. De seguro ya le están dando dólares porque... No, hermanos. El verdadero evangelio, la doctrina sana, el evangelio que proviene de Cristo y no de los hombres, es un evangelio que brinda misericordia. Pero no solamente una misericordia que se predica, sino una misericordia que se vive, y se vive no por elección personal. Es una elección de Dios y es incondicional. El verdadero evangelio fue el único capaz de transformar el corazón de Saulo y ahora volverlo en el más insignificante, en Pablo el menor. ¿Por qué? Porque esta es una característica del verdadero evangelio. Esta es una característica de los lugares donde se predica una sana doctrina. Esta es una característica de aquellos lugares donde se vive el evangelio de Cristo y no el evangelio de los hombres. ¿Cuál es esa característica? El evangelio de Jesucristo y no según el de los hombres es el único capaz de transformar la vida, el corazón y el pensamiento de hombres perversos y transformarlos ahora de Saulo para volverlos los menores. Esa promesa sería dada al pueblo de Israel al menos 590 años antes de Cristo. Lo que viviría el pueblo de Israel con la llegada de Jesucristo no sería más que el cumplimiento de la promesa hecha 590 años atrás a través de la boca de un Dios que ciertamente desechó a un pueblo malagradecido, que en verdad llegó al límite de su paciencia y después de siglos y siglos de advertencias, y después de siglos y siglos de llamadas de atención, y después de siglos y siglos y siglos de misericordia incondicional, el límite de Dios había llegado hasta su tope. Yo sé que en otras iglesias te venden un Dios que te va a solapar. No, el verdadero evangelio te dice que Dios tiene un límite en su paciencia. Y si Dios desechó a una nación étnica cuando nunca fue la elección étnica, ¿acaso tendrá empacho en votarte a ti? No, no eres especial. No tienes algo que le va a agregar a Dios nada.
Entiende en esta mañana, entiende, de verdad, entiende. Si tú sigues a Cristo, si tú realmente caminas con Él, Cristo no va a ganar absolutamente nada. Dios no va a ganar absolutamente nada. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es bueno y seguirá siendo bueno contigo o sin ti. Lo que debes de entender en esta mañana es que tú sin Dios sigues siendo Saulo, un total maldito que tiene naturalezas caídas y pecaminosas. Tú sin Cristo seguirás siendo Saulo. Mas Dios es fiel. Dios es totalmente fiel. Y aún con lo malagradecido del pueblo, el Señor recordó su promesa no porque la haya olvidado, es porque su característica de benevolencia, de misericordia, su tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece, no puede ser hecha a un lado. Es por ello que en el libro de Ezequiel, capítulo 36, es por eso que en el libro de Ezequiel, capítulo número 36, Dios vuelve nuevamente a reiterar su fidelidad. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 en adelante. Dado que el pueblo había hecho una burla del primer pacto, el Señor renovaría su pacto y traería uno nuevo. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? A Ezequiel, era el profeta que tendría que llevar el mensaje. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Subraya eso, hermano, cuando tu soberbia y tu humanidad quiera venir a flote de decir que estás aquí porque eres especial. No lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí viene nuevamente la promesa del segundo pacto. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país o a vuestra nación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Luego entonces, ¿qué es lo que estaba experimentando Pablo? Una actitud decisionista de decir, a partir del día de hoy dejo todo lo malo y empiezo lo bueno porque quiero santificarme al Señor. No, no sucedió así. Lo que estaba sucediendo en la vida en Pablo es lo mismo que ha sucedido con los siervos de Dios a lo largo de los siglos y que continuará siendo hasta su venida. El cumplimiento de un segundo pacto en el cual el Señor dejaría claridad que por cuanto fuimos inútiles y aún nos hicimos necios, Él tendría que poner su espíritu dentro de los suyos. Él tendría que poner su espíritu dentro de los suyos. Y que al mismo tiempo cambiaría ese corazón de piedra y pondría uno de carne. Que el hecho de que con ese nuevo pacto sea el Señor y no nosotros,
con este nuevo pacto, el hecho de que sea el Señor y no nosotros quien pone el Espíritu dentro de los suyos, no haría gravoso el caminar. Porque a raíz de que el Espíritu de Dios mora en los suyos, entonces los suyos comienzan a andar en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus ordenanzas. A raíz de que los escogidos de Dios tienen su propio espíritu, podemos entonces declarar que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Mientras los judíos buscaban el favor de Dios a través de portarse bien, entre comillas, porque lo único que daban entendimiento es que esa religión los llevaba a ser soberbios, altaneros, hipócritas, faltos de misericordia, juzgadores no sabios. El pacto hecho realidad ahora en la vida de aquel que perseguía a los creyentes, ahora nos daría entendimiento que la fidelidad del pacto de nuestro Señor comenzaría a ser una realidad que se sustenta hasta el día de hoy, con hombres y mujeres que en otro tiempo probablemente serían conocidos como Saulos, porque lejos de exaltar el nombre del Señor, realmente daban vergüenza y daban terror. Mas el cumplimiento de un nuevo pacto que proviene por los labios y el corazón de nuestro Dios hace una realidad bajo el hecho de que la característica importante del verdadero evangelio que proviene de Jesucristo es aquel que es capaz de transformar, de cambiar el corazón del hombre, cosa que hasta el día de hoy ni un solo motivador modernista ha logrado. Cosa que hasta el día de hoy ni una sola religión, ningún otro evangelio ha logrado hacer en los seres humanos. Mas si hoy pudiéramos ir concluyendo las razones y el por qué sucede esto, es porque simplemente aquel que experimenta la sana doctrina, el verdadero evangelio, el que proviene por parte de Cristo y no por parte de los hombres, será totalmente innegable que ahora es evidencia de ese pacto hecho en Ezequiel capítulo 36. Que la palabra de nuestro Señor se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo en la vida de aquellos que por su propia voluntad siguen alcanzando misericordia. La pregunta es, ¿qué sucede entonces con los otros evangelios, con los de la modernidad? Primer evangelio, evangelio de la prosperidad, donde debes de sembrar para ser bendecido. ¿Realmente cambia vidas? Sí, cambia vidas, cambia la vida de los lobos que están detrás del púlpito, porque mientras ellos realmente experimentan esa bienaventuranza, todas las ovejas quedan rapadas. Claro que genera cambios, pero no cambios en el corazón y no cambios en la vida para agrado de Dios. ¿Qué pasa con el evangelio de la guerra espiritual, donde ves demonios en la coca, ves demonios en una película, ves demonios en las luces de Tamud y en Sanheim y cuanta chistosada? ¿Cambia realmente la vida de esos seguidores? Sí la cambia, porque ahora se vuelven locos, ahora ven el teléfono celular y dicen aquí está Satanás, ven la bocina y dicen aquí está Satanás, pero en ningún lado pueden vivir a Cristo. ¿Qué pasa con ese falso evangelio decisionista, donde no necesitas arrepentirte, sino solamente repetir una oración? ¿Acaso realmente están incitando a la santidad, a caminar en el arrepentimiento? Absolutamente no. 500 pasaron y 500 se fueron. ¿Dónde están? No lo sé. No hay nuevas criaturas. No hay cambios de vida. No hay Saulos que dejaron de ser Saulos para ahora ser Pablos, por la voluntad y el efecto del evangelio de Cristo. Así es que, hermanos, en esta mañana yo te digo con honestidad y con amor en Cristo, tenemos que volver al verdadero evangelio. No importa qué te hayan enseñado, no importa cómo te hayan adoctrinado, nosotros tenemos que seguir el fundamento bíblico y no las enseñanzas de los hombres. Pero hay una sola manera en la cual puedes saber cuál es la voluntad de Dios,
y es conociendo cada vez más acerca de Dios. Este pueblo perece. Este pueblo se muere a falta de conocimiento. Ese fue el veredicto de Dios. Las cosas no han cambiado. Parte de este pueblo sigue muriendo por pereza, por falta de conocimiento, por la satisfacción de comer, tal cual como comen los pichones cuando son bebés. A mí no me ponga a comer, pastor, a mí no me ponga a engullir. Yo tengo flojera, no me gusta leer libros, no me gusta escudriñar. A mí deme digeridito. Qué vergüenza. Qué vergüenza que todavía a tus 30, 40, 50, 60, 70, 80 sigas esperando el domingo para que lo que alguien comió durante la semana, ahora tú lo puedas engullir. Qué vergüenza. Porque si así está la cabeza, no quiero pensar cómo están tus hijos. Tenemos que volver al verdadero evangelio, al evangelio que procede de Cristo y no de los hombres, al evangelio que demanda frutos de arrepentimiento, al evangelio que demanda santidad, al evangelio que demanda santidad. De nada servirá que vivas un evangelio falso y relajado, que te guste, que te siente bien, porque ahí estás a gusto, porque no se te exige, porque puedes ser igual que el mundano. Ir a la fiesta de tu trabajo y al día siguiente amanecer con una de tus compañeras y no pasa nada. De nada servirá que estés en un falso y relajado evangelio diseñado a tu medida, a tus gustos, a tus necesidades. De nada sirve. Si al final con esa misma comodidad llegarás cómodamente al infierno. Si hoy vives en un evangelio pasivo, no porque aquí se predique evangelio pasivo, sino porque en tu lugarcito eres un pasivo, adelante. Adelante, porque tendrás la eternidad para vivir pasivamente alejado del Señor. Cada una de las predicaciones nos debe de llevar a un entendimiento de si esta es nuestra posición honesta. Pablo no decía evalúa a los demás, analiza a los demás. Pablo decía evalúate a ti mismo, evalúate a ti mismo. De tal manera que en esta mañana no te estoy pidiendo que juzgues la vida de tu esposa, de tu cónyuge, de tus hijos. Hoy te estoy pidiendo que seas honesto a la luz de lo que hemos expuesto y consideres si en verdad no estarás siguiendo un evangelio relajado hecho a tu medida con un Dios pagano que es muy similar a ti. Si has llegado a la conclusión de que en verdad hoy no estás caminando en el evangelio de Cristo, yo no te diría échale ganas. Porque no es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Pero si hoy realmente te has visto descrito en esta figura farisaica de vivir una vida religiosa que no trae frutos, sino por el contrario que vas de mal en peor, yo te diría que hoy es un buen día para que clames por la misericordia de Cristo, para que puedas vivir su evangelio y no el que es según los hombres. Yo te diría que hoy es un buen día para que procedas a arrepentimiento, porque esa vida que estás llevando es pecaminosa, está alejada del Señor. En esta mañana te digo que, tal cual como lo dice Eclesiastés, parafraseando, porque no dice así, pero estás vivo. Mientras hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que un león muerto. Y finalmente quiero decirte, para tu propia consolación, que de verdad, si el día de hoy te sinceras contigo mismo y clamas por misericordia y buscas arrepentimiento de corazón, tengo que decirte algo que debe motivarte, y es que Dios jamás rechazará un corazón humillado y arrepentido
delante de su presencia. Dios jamás, jamás rechazará un corazón que llega realmente humillado y arrepentido delante de su presencia. Hoy es un buen día para clamar la misericordia del Señor y decirle: Señor, estoy cansado de ser Saulo. Estoy cansado. Estoy cansado de pelear por mis fuerzas. Estoy cansado de ser una vergüenza para tu nombre. Por misericordia, Señor, obra en mi vida para comenzar a ser un Pablo. Que la gracia, que la paz, que la misericordia, hermanos, y sobre todo la misericordia, esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.